la primera pregunta que nos puede surgir es ¿quién es Borregaard y qué es una biorefinería? Analizaremos primero quién es Borregaard, no sin antes mencionar que Borregaard es nuestro partner comercial, es la biorefinería más avanzada del mundo y en México nosotros somos su distribuidor exclusivo para el área de recubrimientos y para el área de Exilva en general. Borregaard cuenta con materia prima proveniente del bosque, que son una materia prima muy específica, son los abetos noruegos. Prácticamente lo que hace Borregaard es introducir estos abetos noruegos, la madera y todos los componentes de estos árboles a un proceso de fabricación y de esta forma se obtienen más de 700 productos. Estos 700 productos, si bien a lo mejor el nombre Borregaard como tal no nos puede llegar a sonar de forma pues de inmediato, realmente los materiales que vende Borregaard, a pesar de ser biobasados, pues ya tienen una presencia a nivel global bastante interesante. Podría mencionar, por ejemplo, algunas ligninas que se llegan a ocupar para evitar altos polvos en minería o incluso algunos productos muy específicos que se ocupan en las baterías de los automóviles. Una muy pequeña parte de la batería de algunos automóviles pues tiene la presencia de los materiales de Borregaard. Adicionalmente, se ocupan o se obtienen vainillinas de origen completamente biológico, bioetanol y algunos otros derivados, dentro de los cuales se encuentra justamente la celulosa microfibrilada, de la cual vamos a estar hablando el día de hoy. Y bueno, para entender un poco más qué es lo que hace Borregaard, vamos a analizar un poco más el proceso de fabricación y qué es una biorefinería. Prácticamente, una biorefinería consta de materia prima de origen completamente natural y biobasado, como en este caso es la madera. El proceso de fabricación alcanza un 94% de conversión, lo cual es una tasa de conversión muy alta. Y pasa por diferentes procesos donde no se añade pues ningún componente químico derivado del petróleo. Prácticamente lo único que va a estar durante el proceso son cambios en temperatura y cambios en presiones que hacen la separación de la materia prima y la fibrillación de esta celulosa. Cabe recalcar que en el proceso pues, se va a desprender en diferentes fases. De la primera parte del proceso se obtiene 120 kilogramos de bioenergía, posteriormente se obtiene la pulpa y se hace una separación de los azúcares con la celulosa. Entonces, la celulosa, las fibras de celulosa que se obtienen son de muy alta pureza y los azúcares también se van a aprovechar para obtener bioetanol, biovainillina y algunos biopolímeros, como pueden ser ligninas, que se ocupan como dispersantes de origen completamente natural. Por otro lado, tenemos las fibrillas de celulosa, que son fibras especiales y fibras convencionales, dependiendo la aplicación. Y justamente de esta cantidad o de estas fibras, parte de esta se ocupa para fabricar Exilva, que es la celulosa microfibrilada que vamos a estar hablando el día de hoy. Y bueno, una pregunta que nos puede llegar a surgir es justamente cuál puede ser el beneficio de tener este tipo de materiales completamente biobasados. Por un lado, tenemos que estos materiales, aunque sean aditivos y que vayan en una concentración pues, relativamente baja dentro de nuestra formulación, pues pueden contribuir al carbono nuevo cuando se busca una certificación, ¿no? En México como tal no tenemos certificaciones que nos mencionen que debe de cumplir con ciertos porcentajes nuestra pintura para poder considerarlo biobasado, ¿no? Pero hay algunos países, como puede ser Estados Unidos, donde ya se tiene este tipo de certificaciones. Y entonces es ahí donde incluso los aditivos con bajo porcentaje de contribución al carbono nuevo siguen contribuyendo para poder alcanzar los porcentajes adecuados, ¿no? Entonces, tenemos esa aportación, una aportación de carbono nuevo, de carbón que no viene derivado del petróleo. Y por otro lado, tenemos un impacto en el análisis de ciclo de vida o LCA. En pantalla vemos el LCA de cambio climático con enfoque en
cuántos kilogramos de dióxido de carbono son emitidos a la atmósfera por kilogramo de materia prima fabricada. En el caso de la gráfica estaremos analizando un cradle to gate, es decir, de la cuna a una vez que este material llega a la puerta de ustedes que lo manipulan y que lo incorporan dentro de sus formulaciones. Entonces, en este caso podemos ver que Exilva, como un material biobasado, pues tiene una contribución de dióxido de carbono pues relativamente baja en comparativa con otros elementos, como puede ser el metilmetacrilato, los metilacrilatos o incluso algunos silicatos de sodio. Entonces, la contribución por kilogramo de materia prima en cuanto a emisión de dióxidos de carbono, pues es mucho menor, ¿no? Hablando de los diferentes tipos de exilvas, tanto piano como forte. Cabe recalcar que este análisis todavía no considera el carbón biogénico, que es el carbón que nos contribuye porque está como tal dentro del ciclo actual de la Tierra. Entonces, esto hace que este carbón contribuya a este balance y podamos tener incluso un carbón negativo. Si quisieran conocer un poco más acerca del carbón negativo que aporta Exilva, pues podríamos compartir un documento con todo esto con mayor detalle. Entonces, de forma general, podemos ver que tenemos beneficios pues sustentables en el uso de este tipo de materia prima. Y bueno, una vez que analizamos cuáles son estos beneficios, ahora vamos a analizar cuáles son los beneficios reales dentro de nuestras formulaciones, qué es una celulosa microfibrilada y por qué podría ser una excelente alternativa para diferentes aplicaciones. Entonces, una celulosa microfibrilada prácticamente es una celulosa que es una fibra con un diámetro de fibra muy pequeño, incluso nanométrico. Ojo, no cae en los materiales nanométricos porque el largo de la fibra pues es mucho mayor. Entonces, esto hace que no caigamos en restricciones del uso de materiales nanométricos, pero contemos con las características y los beneficios de este tipo de materiales. Entonces, prácticamente lo que ocurre es que se tienen los abetos noruegos, de los cuales obtienen fibras de celulosa, y por diferentes cambios en temperatura y presión, se reduce y se abre la fibra, alcanzando apenas unas fibras elementales, apenas un paquete de cadenas de celulosa, y las cuales nos van a dar una muy alta área superficial y una muy alta disponibilidad de grupos hidroxilos. Cabe recalcar que 1 gramo de exilva tiene un área superficial equivalente a una cancha de fútbol americano. De ese tamaño estamos hablando, el área superficial de este tipo de materiales. Entonces, nos situamos en tamaños y en diámetros de fibra muy pequeños. Y para poder ver una comparativa respecto a las celulosas que se ocupan actualmente, vemos estas 5 imágenes. Tenemos en la parte central la fibra de celulosa, que es una fibra convencional de una longitud y de un ancho pues grande, de la cual se puede desprender la celulosa en polvo, la celulosa fibrilada, que es prácticamente la misma fibra, pero abierta, y la celulosa microcristalina, que tiene una longitud pues pequeña, ¿no? Pero si nos vamos en la parte inferior derecha, podemos encontrar la celulosa microfibrilada exilva, la cual tiene una longitud pequeña, pero también un ancho pequeño de la fibra. Podemos ver que es como una telaraña, ¿no? Entonces, esta telaraña va a estar incorporada en nuestros recubrimientos para poder dar diversos beneficios de los cuales estaremos platicando pues más adelante. Pero podemos ver que justamente la celulosa microfibrilada tiene por sí misma características muy específicas, por las cuales se diferencia de las celulosas convencionales que se pueden ocupar en el mercado, hablando de fibras de celulosa, pero también hablando de hidroxietilcelulosas y algunos otros derivados del petróleo. Y bueno, ¿cuáles pueden ser estos beneficios? Dando un ligero vistazo a lo que veremos a lo largo de la presentación. Primero, Exilva es un material de muy alta compatibilidad. Consta de una red tridimensional de microfibrillas de celulosa suspendidas en agua con una muy alta área superficial y con una gran cantidad de hidroxilos.
Si pudiéramos hacer una analogía, Exilva se encuentra en un punto medio de un espesante asociativo y de un no asociativo. ¿Qué quiere decir? Un no asociativo es un espesante que va a generar esta red tridimensional, pero solo consigo mismo. Un ejemplo pueden ser las sílicas, ¿no? Tipo aerosil, las cuales van a generar la red tridimensional interaccionando consigo mismo y de tal forma espesan. Por otro lado, están los asociativos, como pueden ser los uretánicos, los cuales generan esta red tridimensional, pero interaccionando con todo el medio. Exilva tiene la capacidad de generar un espesamiento por sí mismo, pero también, debido a la alta disponibilidad de grupos hidroxilos, interaccionará con todo el medio, de tal forma que nos situamos en ese punto medio entre un asociativo y no asociativo. Exilva, como he mencionado, es fabricado a partir de pulpa de muy alta pureza y de muy bajo contenido de micelulosa y de azúcares. Por lo tanto, es biológicamente estable. Es natural, sostenible y no tóxico. Adicionalmente, ya en la formulación podremos ver que se puede alcanzar una ultra alta viscosidad en el área de bajo corte. Se alcanza un mínimo impacto en viscosidades en áreas de corte medias y altas y tiene un comportamiento fuertemente pseudoplástico. Adicionalmente, tiene un alto límite elástico, es versátil y robusto. Exilva, a diferencia de otros celulósicos, no se ve afectado por los cambios en su entorno. Por esto puede alcanzar o puede espesar desde un pH de 1 a un pH de 13 y puede ser estable en temperaturas y en diferentes esfuerzos de corte. Adicionalmente, veremos beneficios en película que analizaremos en los ejemplos prácticos de la parte final. Listo. Entonces, haciendo una compilación de las propiedades de Exilva, vamos a analizar perfiles reológicos únicos, su forma de incorporación, que será muy sencilla, logra un rápido y completo desarrollo de la viscosidad, es estable en un amplio rango de temperaturas y es estable tanto química como microbiológicamente. Y va a estar suministrado en dos presentaciones. Exilva en pasta, que es un tipo Play-Doh, como se ve en pantalla, y Exilva en suspensión, que es un líquido con mayor fluidez. Y bueno, analizaremos un poco más a detalle estas características que estuvimos hablando. Lo primero es una red robusta. Como podemos ver en la micrografía de la parte superior, vemos justamente que Exilva es una red tridimensional de fibrillas. Esta red tridimensional pues nos va a permitir tener entrelazamiento físico con lo que está en el medio, engañando partículas sólidas para evitar sedimentación, pero también genera enlaces de hidrógeno, lo cual va a evitar, por ejemplo, sinéresis. Es una red que no va a ser sensible al pH, al uso de diferentes surfactantes y también puede ser utilizado con otros tipos de espesantes, tanto asociativos como no asociativos. Entonces, la red robusta que genera Exilva, pues es bastante fuerte y bastante versátil. Otro de los beneficios que podemos contar con Exilva es un comportamiento fuertemente pseudoplástico. Como podemos ver en pantalla, tenemos el gráfico que nos indica cuál es la viscosidad de Exilva en función de su esfuerzo de corte. Como podemos ver en pantalla, Exilva alcanza 10 veces más la viscosidad en reposo que la goma xantana y 100 veces más la viscosidad en reposo que la hidroxietilcelulosa, hablando en áreas de bajo esfuerzo de corte. Pero si nos situamos en el área Brookfield, en el área KU o incluso en el área ICI, vemos que la afectación de Exilva pues es mínima o inexistente. Por lo tanto, podemos alcanzar todos los beneficios de una alta viscosidad en reposo y evitamos toda la problemática de altas viscosidades durante aplicación, facilitando la aplicación y facilitando algunos fenómenos como puede ser la nivelación. Y a pesar de tener una muy alta viscosidad en reposo, podemos ver en el GIF de la parte derecha que Exilva puede ser fácilmente aspreable. De esta forma, podemos garantizar que la aplicabilidad de las pinturas con Exilva no se ven afectadas. Y bueno, Exilva es un material que se conoce como viscoelástico.
¿A qué nos referimos con la viscoelasticidad? En este caso, vemos que Exilva va a tener un comportamiento viscoso propio de los líquidos newtonianos y va a tener un comportamiento elástico propio de los materiales sólidos. Prácticamente esto lo podemos ver graficado como G' y G'. G', comportamiento elástico, G', comportamiento viscoso. ¿Esto en qué nos impacta? Exilva va a actuar dependiendo del esfuerzo de corte y dependiendo del tiempo después de este esfuerzo de corte, como un líquido o como un sólido. Como un líquido porque nos va a permitir fluir, pero también como un sólido porque nos va a evitar escurrimiento y también va a engañar las partículas sólidas, permitiendo justamente que se evite la separación de los pigmentos y las cargas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un sólido, este sólido va a mantenerse estable cuando está presenciado otro sólido, como vemos aquí en mi mano. Si nosotros colocamos un sólido en un líquido newtoniano, va a separarse y va a sedimentarse. La forma en que nosotros podemos engañar a este sólido para que permanezca estable es haciéndole creer que está en otro sólido. Y es por eso que Exilva nos va a ayudar, porque engaña a estas partículas, evitando justamente que estos sólidos, que pueden ser pigmentos y cargas, se sedimenten debido a que viven, por así decirlo, engañados. Adicionalmente, esta viscoelasticidad lo que nos va a generar es justamente que se evite el escurrimiento, pero que no se sacrifique la nivelación. Veamos una aplicación por brocha, donde se va a ver claramente cómo fue aplicado. Si Exilva fuera muy viscoso, lo que haría es que estos desniveles propios de la brocha no se nivelarían y permanecerían como defectos, ¿no? Pero si nosotros hacemos que fluya, estos bordes de la brocha van a verse reducidos. Entonces, estas son varias de las propiedades y características de un material viscoelástico y cabe recalcar que Exilva nos da esas características. Y bueno, como vemos en pantalla, estas propiedades se ven reflejadas en diferentes características deseadas dentro de nuestras formulaciones. En la parte izquierda podemos ver que con Exilva existe una menor sinéresis. En la parte central podemos ver que Exilva tiene una muy alta viscosidad, tal que se evita el escurrimiento en aplicaciones por inmersión. Y en la parte derecha podemos ver la aplicación de Exilva posterior al sprayado. Vemos que se recupera la viscosidad de forma casi inmediata, lo cual permite que no haya un escurrimiento de película. Y en este nuevo gráfico que vemos en pantalla, podemos ver justamente esto que mencionaba. Exilva permite mantener estables diferentes partículas, incluso muy grandes, dentro de una formulación. En pantalla vemos justamente Exilva con unos gránulos que son semillas de guayaba en agua. Solamente es Exilva, agua y las semillas de guayaba. Y vemos que la estabilidad pues es bastante adecuada. Esto no solamente se ocupa en coatings, sino pues también en algunas otras aplicaciones como puede ser el área de personal care, ¿no? Pero cabe recalcar que estas son características deseadas dentro de algunas aplicaciones. Y bueno, otro de los beneficios de Exilva es su tixotropía. En pantalla vemos un análisis riológico. En la parte izquierda vemos la estabilidad, es decir, el almacenamiento y antes de que nosotros apliquemos nuestro recubrimiento. Cuando aplicamos nuestro recubrimiento, ejercemos un alto esfuerzo de corte y de forma casi inmediata se debe de recuperar la viscosidad para evitar escurrimiento en aplicaciones en vertical. Y es justamente lo que podemos ver. Exilva recupera la viscosidad a los niveles casi iniciales de forma también casi inmediata, lo cual nos ayuda de forma significativa en varias aplicaciones. Y bueno, ahora en pantalla podemos ver el efecto de la temperatura sobre Exilva. Y prácticamente la línea verde nos indica que Exilva tiene un comportamiento y un espesamiento independiente a la temperatura. Caso contrario a la hidroxitilcelulosa, la cual tiene una pérdida de viscosidad conforme incrementa la temperatura. Esto nos ayuda para mantener estables nuestras formulaciones. Imaginemos el caso en el que fabricamos en Ciudad de México
a 25 grados centígrados y resulta que esta pintura va a ser llevada a Mérida o a Chihuahua con temperaturas pues demasiado elevadas, 50 grados centígrados, un poquito más, ¿no? Entonces, con una hidroxietilcelulosa vamos a ver una caída en la viscosidad, lo cual no es deseable. Y en el caso de Exilva podemos ver que pues este efecto no se ve reflejado. Por lo tanto, puede ser de gran ayuda si se tiene este tipo de problemáticas en sus formulaciones. Y ahora en pantalla podemos ver el efecto del pH en este tipo de celulosa. En el caso del pH, como mencioné, Exilva es estable desde un pH de 1 a un pH de 13, sin ningún problema. Solamente sí va a haber una variación en la viscosidad alcanzada en cada uno de estos pHs, siendo las mayores viscosidades en la parte del pH ácido, gracias a la alta disponibilidad de grupos ácidos en la fibra. Por lo tanto, Exilva en pHs ácidos nos alcanza a espesar incluso más que en pHs básicos. Solo para tomarlo en cuenta, si se quiere algún espesante acuoso en pH ácido, es una excelente alternativa. Y ahora, una vez que mencionamos cuáles son los beneficios y cuál es el comportamiento de Exilva en diferentes condiciones, debemos de ver cuál es la clave para poder alcanzar todas estas características. Cuando nosotros recibimos Exilva, recibimos un tipo Play-Doh, que es una pastita. Esta pasta tiene completamente entrelazadas todas las fibras de Exilva. Lo que necesitamos es desaglomerarlas y las desaglomeramos mediante un alto esfuerzo de cizalla. Normalmente recomendamos adicionar Exilva en la dispersión de alta cizalla cuando se incorporan las cargas y los pigmentos. En esa fase agregamos Exilva. No se va a ver afectado por la cizalla, pero lo que queremos es que todas estas fibras que se encuentran altamente entrelazadas empiecen a elongarse, a separarse, y de tal forma que al momento de incorporar cargas y pigmentos haya una buena interacción entre nuestra fibra y estos cargas, pigmentos y resina, ¿no? Entonces, vamos elongando la fibra, vamos separándola de tal forma que se desaglomere y pueda estar presente a lo largo de toda la película. Y para poder dar un parámetro de cuándo sé que puedo tener la dispersión adecuada de Exilva, voy a situarme en la tabla del lado derecho. La tabla del lado derecho nos indica cuáles son las revoluciones por minuto en función del diámetro de disco que tengo, ¿no? Para ver si puedo o no dispersar de forma efectiva Exilva. Cabe recalcar que la velocidad periférica que se requiere es 6 metros por segundo. Esto va a estar en función de diámetro de disco, de RPMs y de la geometría del tambo donde estamos realizando la dispersión. Pero en la tabla podemos ver justamente esto. Si tenemos un diámetro de disco de 300 milímetros, requerimos solamente 400 RPMs para lograr una correcta incorporación. En proceso, prácticamente no hay ningún problema. Y si estamos haciendo el análisis a nivel laboratorio, podemos ver que para un diámetro de disco de 30 milímetros se requieren 4000 RPMs. De esta forma, podemos identificar si las condiciones en las cuales estamos incorporando Exilva son las adecuadas o no. Y bueno, una vez que analizamos los beneficios y cómo se debe de incorporar, ahora sí vamos a ver un poco más a detalle algunos ejemplos prácticos de cómo es que Exilva, este material de origen completamente biobasado, puede darnos diversas características en formulaciones base agua. Cabe recalcar que estas características van a dividirse en dos: propiedades de aplicación mejoradas, como puede ser resistencia al escurrimiento, antisedimentación, anticinéresis, y una capacidad de aplicación por spray, por brocha, por rodillo, que no se ve afectada. Y por otro lado, propiedades de superficie, como puede ser resistencia al agrietamiento, open time mejorado, pegajosidad reducida, antibloqueo y una mayor resistencia mecánica en general. Y vamos a analizar esto en un primer ejemplo. Es un recubrimiento intumescente base acuoso. Este recubrimiento intumescente va a ser analizado, como vemos en pantalla,
con la formulación que tenemos en la tabla del lado izquierdo, que es una tabla verde. En este caso, la formulación tiene un 9.8% de dióxido de titanio, el FQC RF500, un material que es suministrado por nosotros, que consta de un tripolifosfato de amonio. Tenemos el pentaritritol, la melamina, propios del recubrimiento intumescente. En este caso ocupamos una Witcobond W240, que es una dispersión acuosa de poliuretano, con muy buena adhesión a sustratos metálicos y que está aproximadamente al 40% de sólidos. Tenemos el agua, Exilva al 2 y al 3%, y el Zetasperse 170, que es el dispersante que recomendamos para el tripolifosfato de amonio. En suma, tenemos el 100%. Lo que va a ocurrir en un recubrimiento intumescente es que estos recubrimientos intumescentes van a generar una capa carbonosa. Esta capa carbonosa dan una protección en caso de un incendio a la estructura metálica para evitar que ésta se reblandezca, dando un mayor tiempo a las personas para que puedan salir y que puedan ponerse a salvo, ¿no? Entonces, los tres elementos básicos de estos intumescentes es el tripolifosfato de amonio, el pentaritritol o la melamina. Estos son los tres básicos si utilizamos como retardante de flama el tripolifosfato de amonio. Entonces, el mecanismo que va a ocurrir para que se genere el char es el reblandecimiento de la película cuando está en contacto con la llama. El tripolifosfato de amonio libera un grupo ácido. Este grupo ácido va a interaccionar con el polialcohol para generar el carbón. Se genera como segunda fase la carbonización del polialcohol. La tercera fase es la formación de un gas. Este gas es proveniente de la melamina y es el que nos va a ayudar a expandir el char. Y una vez que tenemos estas reacciones, se va a generar una reacción de solidificación o mediante reacciones de entrecruzamiento. Entonces, esto va a ocurrir con o sin Exilva, porque los que lo van a estar propiciando son los tres elementos, tripolifosfato de amonio, pentaritritol y melamina. Lo que va a ocurrir con Exilva es que, además de tener una manejabilidad adecuada de este sistema que es altamente cargado, vamos a encontrar que Exilva, al ser una red tridimensional que va a estar a lo largo de la película, va a ayudarnos a generar el char de forma uniforme. Vemos en las imágenes que justamente el char formado por Exilva es uniforme, lo cual nos ayuda a dar una protección más integral. La mecánica y la resistencia no se ve tan significativa o no es mucho más marcada, solamente se genera esto más uniforme y el otro efecto es justamente que se genera un char mucho mayor contra, por ejemplo, el utilizar como espesante la hidroxitilcelulosa o utilizar como espesante el, algunas sílicas. Entonces, como podemos ver que alcanzamos casi el doble de espesor del char con un char uniforme, lo cual es bastante atractivo para este tipo de recubrimientos. En intumescentes vimos uno de estos beneficios con Exilva. Ahora, vamos a analizar también en un recubrimiento que va a ser aplicado por metal, pues diversos beneficios mecánicos. En este caso es un DTM, va a ser resina estirena acrílica. En pantalla vemos justamente las formulaciones analizadas. El estándar, que tiene un 0.3% de hidroxitilcelulosa, y Exilva, piano 01V, a un 3%. Cabe recalcar que el 3% está sobredosificado. Pero, ¿qué es lo que ocurre? La hidroxitilcelulosa normalmente tiene un 100% de activo. Exilva tiene un 10% de activo. Entonces, para hacer la prueba en igual de condiciones, pues por eso hicimos esta descompensación, pero realmente no dosificamos Exilva al 3%, ¿vale? Entonces, una vez recalcado esto, vamos a ver cuáles fueron los resultados obtenidos. En este caso, vamos a analizar el ejemplo de la lavabilidad con Exilva. Se realizaron las aplicaciones de cada una de las formulaciones en una leneta negra propia para hacer las pruebas de lavabilidad, y se hicieron las pruebas bajo la norma NMX C 429-11-2003. Lo que podemos ver es que, si tenemos en la tabla, se hacen las aplicaciones y en promedio el control alcanza una lavabilidad de 2.486 ciclos.
mientras que con Exilva, para llegar al mismo desgaste, se requirieron 3,494 ciclos, 1000 ciclos más para llegar al mismo desgaste. Entonces, cambiando solamente a Exilva como espesante, logramos resistencias al tema de lavabilidad pues muy mejoradas, por encima o cercano al 50% más, lo cual es bastante atractivo para este tipo de aplicaciones. Por otro lado, hicimos la prueba de resistencia a la abrasión de Tavert. Se hicieron las aplicaciones en una leneta negra para abrasión y se recortaron estas muestras para 100 milímetros de diámetro y se corrieron las pruebas bajo las normas establecidas. Lo que vemos es que se llevó las pruebas a 1000 ciclos, una muy grande cantidad de ciclos para generar el desgaste, y podemos ver que el índice de desgaste con la hidroxitilcelulosa fue de 0,019, es bastante bueno, pero con Exilva se logró una resistencia o un índice de desgaste pues incluso menor, de 0,0007, lo cual es pues bastante atractivo porque se pierde la mitad del peso, es decir, Exilva tiene una resistencia o proporcionó una resistencia a la abrasión de Tavert pues más significativa a la formulación. Y ahora, la tercera prueba que analizamos fue la prueba de flexibilidad y resistencia al impacto. Cabe recalcar que tenemos esta red tridimensional de celulosa, la cual justamente va a estar a lo largo de toda la película una vez que se aplicó. Y podemos ver, o podríamos pensar que tal vez esta fibra pues puede generar una cohesión tan grande que sacrifique la flexibilidad. En este caso, hicimos las pruebas mediante la ACTM 2794, dejamos secar las aplicaciones por una semana en una placa metálica y podemos ver en las diferentes pruebas que Exilva logró tener casi el doble de resistencia a la deformación con craqueo, hablando, por ejemplo, de que con la hidroxitilcelulosa se alcanzaron 40 pulgadas libra fuerza, mientras que con Exilva se alcanzaron 75 pulgadas libra fuerza, lo cual fue pues bastante atractivo, y vemos que a pesar de que tenemos mayores resistencias mecánicas, a pesar de que generamos una mayor cohesión de película, la flexibilidad no se ve afectada, como podemos ver en este caso. Ahora, vamos a analizar un tercer ejemplo, un recubrimiento arquitectónico alquidal poliuretano. La formulación analizada está del lado izquierdo. Prácticamente estamos analizando a Exilva contra un asociativo tipo uretánico, ¿no? Y del lado derecho tenemos el comportamiento rheológico en 3 fases. El primer gráfico nos dice el reposo, el gráfico central nos dice el área KU y el gráfico del lado derecho nos dice el área de alto cizallamiento. Si vemos que en reposo, en este caso, alcanzamos más de 10 veces la viscosidad contra un uretánico, lo cual nos va a dar buena estabilidad de almacenamiento, evitar el tema de separación de fases y también evitar la sedimentación. El área KU, que es el área de aplicabilidad, vemos que si bien Exilva tiene una viscosidad menor, pues realmente no es tan significativa en valores. Y en el área de alto cizallamiento, pues vemos que la afectación pues es aún menor, ¿no? Entonces, vemos que que justamente Exilva en el área KU y en el área de alto cizallamiento, pues no tiene una injerencia pues significativa en este tipo de sistemas. Y pudiendo analizar entonces la reología del sistema en términos generales, vemos este gráfico que se encuentra en esta slide. Vemos que en el reposo tenemos alta viscosidad, tenemos un abatimiento por la aplicación de la pintura y la recuperación pues de forma casi inmediata de la viscosidad con Exilva, que es pues 10 veces más la viscosidad que la referencia, lo cual es bastante interesante. Y ahora en pantalla vemos ejemplos prácticos de esto en imágenes. Podemos ver en las imágenes del lado izquierdo que la nivelación en ambos casos pues es bastante similar, ¿no? Y en la parte superior podemos ver la resistencia al escurrimiento. Pudimos pasar de 450 micrómetros de espesor a 1125 micrómetros de espesor sin escurrimiento, más del doble de espesor.
Si pudiéramos después analizar el tema de craqueo, podríamos ver que incluso en espesores mayores logramos evitar craqueo de película debido a la mejora en el open time de la misma. Y esta misma formulación fue llevada a estabilidad por almacenamiento después de 2 semanas a 50 grados centígrados. Lo que podemos ver es que la referencia tiene una separación pues muy marcada, mientras que Exilva tiene una separación mucho menor, ¿no? Lo cual es un indicador de la interacción que tiene Exilva con el medio, que permite esta reducción incluso muy significativa de estabilidad en almacenamiento. Ahora analizaremos un primer acrílico que se va a aplicar por spray. Este primer acrílico, como podemos ver, va a ser analizado contra un haze y contra un asociativo tipo uretánico. En esta formulación utilizamos una resina tipo acrílica que está pensada justamente para aplicaciones por spray. Y podemos ver los mismos test gráficos. Baja viscosidad, perdón, bajo cizallamiento, área de aplicación o área KU y alta viscosidad o área ICI. Y lo que podemos ver es justamente que Exilva tiene casi 10 veces más la viscosidad en el área de reposo, en el área KU y en el área de alto cizallamiento, pues realmente los valores son muy similares. Pero en este caso en específico, Exilva en área de alto cizallamiento, pues tuvo una viscosidad mayor. Cabe recalcar que si nosotros requerimos reforzar el área KU, necesitaríamos utilizar un segundo espesante, como es en este caso. Se ocupa este segundo espesante, normalmente tipo newtoniano, para que en la parte donde Exilva tiene la menor viscosidad, este newtoniano permanezca constante y eleve la viscosidad en general del sistema, en caso de que eso fuera requerido, ¿no? Y bueno, una vez mencionado esto, vamos a analizar cuáles fueron los resultados en cuanto a nivelación y en cuanto a resistencia al escurrimiento. La nivelación es comparable y en cuanto a resistencia al escurrimiento se alcanzó casi 200 micrómetros más de espesor, lo cual, pues, dependiendo de la aplicación, puede ser deseado. Y en este caso en específico, estamos analizando cómo es que Exilva influencia el curado de la película para evitar el agrietamiento, incluso a bajas temperaturas. En pantalla vemos justamente este efecto. Se pone la película a 5 grados centígrados y se deja secar Exilva. Y lo que vemos es que justamente la referencia craquea a los 1000 micrómetros, mientras que con Exilva se craqueó hasta los 1500 micrómetros, lo cual ayuda a incrementar el espesor de película y evitar el craqueo incluso a estas condiciones, pensando, por ejemplo, en aplicaciones en invierno, pues en la parte norte del país, donde se alcanzan temperaturas pues muy bajas, ¿no? Entonces, nos va a ayudar en este tipo de situaciones. Por último, analizaremos otro ejemplo. Y en este caso analizaremos la pérdida de viscosidad después del entintado en una base Deep Satin. Cabe recalcar que cuando nosotros tenemos nuestro sistema tintométrico, tenemos nuestras bases y tenemos nuestras tintas. Ambas fueron formuladas de forma adecuada. Las tintas tienen cualidades muy deseadas, evita sedimentación, separación de fases, con viscosidades pues marcadas, ¿no? Y por otro lado, tenemos nuestra base que también tiene las características deseadas de nuestra pintura. Pero cabe recalcar que aunque los dos estén perfectamente balanceados, al hacer la mezcla puede haber una descompensación de surfactantes o incluso nuestro espesante puede verse afectado por la agitación requerida para poder incorporar tinta base. Entonces, en sistemas entintados podemos perder la viscosidad una vez que hacemos esta mezcla de tinta base, ¿no? Y Exilva, como hemos visto, pues es bastante robusto y nos ayuda a reducir los defectos por este tipo de procesos. En pantalla vemos justamente la formulación. Esta formulación se analiza al 2, 3 y 4% de Exilva, tal y como viene suministrado, aunque cabe recalcar que normalmente no excedemos el 2% de dosificación porque tenemos otros efectos que analizaremos más adelante. Después, estas bases van a ser entintadas con un negro, con un azul uftalo y con un rojo óxido. Y vamos a analizar flujo nivelación y viscosidad.
Lo primero que analizaremos es el área KU, es el área de aplicación. Podemos ver que el efecto, pues prácticamente no se ve tan marcado en el área KU, es decir, no vamos a afectar el tema de aplicabilidad del material. Pero donde sí vamos a tener ventaja es en la nivelación y en la resistencia al escurrimiento. Vemos en los gráficos justamente la línea verde nos indica el sistema sin entintar, la base sola, la base blanca. Después tenemos el entintado en negro, el entintado en rojo y el entintado en azul. Eh, la parte del gráfico del lado izquierdo nos indica que es el estándar, que es un uretánico. Después tenemos Exilval 2, 3 y 4%. Lo que podemos ver es que conforme incrementamos la dosificación de Exilva, empezamos a tener una mayor resistencia al escurrimiento en cuanto a mils en película húmedos. Entonces pasamos de 10 a 24 en el sistema sin teñir y de 6 a 12, es decir, el doble de espesor en el sistema entintado en negro. Y algo que podríamos considerar es la nivelación. Si nosotros empezamos a incrementar la viscosidad del sistema, pues sí, vamos a tener resistencia al escurrimiento, pero la nivelación puede verse afectada. Vemos justamente que a partir del 3% de Exilva sí tenemos una afectación y nivelación, pero pasa de un 10 a un 9 en calificación. Y al 4% pasa a un 8 en nivelación. Entonces, se alcanzan mayores espesores de película en húmedo y la nivelación se ve afectada de forma no tan considerable. Entonces podemos encontrar un punto medio en las características deseadas según sea el caso. Y bueno, como mencionaba, va a haber algunas otras afectaciones. Una de ellas, y la principal limitante de Exilva, es aplicaciones de alto brillo. Como tenemos una fibra que va a ser insoluble, esta fibra solamente va a estar dispersada, pero no va a ser solubilizada, entonces vamos a poder generar rugosidades en la superficie conforme incrementamos el porcentaje de Exilva. Esto hace justamente que estas rugosidades difuminen los haces de luz que lleguen a esta superficie, generando disminución de unidades de brillo. En pantalla vemos el estándar contra Exilva al 4% y vemos que con esta sobredosificación sí generamos un mateado pues bastante elevado. Entonces necesitamos justamente ver que Exilva pues tiene esta limitante en recubrimientos de alto brillo. Se requeriría ocupar un 1% o incluso menos para generar una afectación mínima a las unidades de brillo en diferentes sistemas. Y bueno, esto nos lleva a dar un pequeño resumen de qué es Exilva. Exilva, como vimos al principio de la presentación, es un material de origen completamente natural, que tiene un comportamiento reológico pues bastante adecuado. Su reología es pues muy buena porque nos evita problemas en almacenamiento, nos permite tener una buena aplicación y nos evita el escurrimiento de la película sin afectar nivelación. En superficie generamos un antibloqueo propio de la rugosidad generada, un open time mejorado, vimos el tema de que evitamos el craqueo de la película y reducimos la pegajosidad remanente en algunos recubrimientos que la contengan. Por otro lado, es ampliamente compatible, ya sea en todos los sistemas acuosos, incluso en sistemas polares, tiene una muy buena compatibilidad en la resina y es estable en un amplio rango de pHs. Entonces, es un aditivo multifuncional y un aditivo pues bastante novedoso. Entonces,